Capsulid Podcast, un podcast para agentes de cambio. Hola, ¿qué tal amigos de IFAmérica? ¿Cómo están? Nos encontramos en una nueva tarde de Capsulif, estas cápsulas de transmisión en vivo en las que vamos a conversar y vamos a preguntarnos cosas, vamos a reflexionar sobre cosas, sobre todo de aprendizaje y educación. Hoy día vamos a tener un invitado muy especial, una persona que sabe mucho sobre el tema que vamos a tocar hoy. Vamos a estar hablando sobre el discernimiento en una época muy relevante y vamos a estar con un experto sobre esto que es Andrés Suárez, que desde ya lo voy a invitar a pasar. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Gustavo, qué gusto saludarte. ¿Cómo están tú? ¿Cómo están los auditores? Muy bien, ahí se estaban integrando también nuestros amigos que nos siguen y bueno, saludarte a ti también, darte la bienvenida en este espacio. Andrés Suárez es docente del programa DIRES del Instituto IFAmérica, justamente del curso de Ética Personal y Organizacional. Pero además tiene un largo currículum. Él es administrador público de la Universidad de Santiago de Chile. Además tiene un magíster en Gerencia y Políticas Públicas de la Universidad de Santiago de Chile. Y es presidente de la Asociación Latinoamericana de Ética, Negocios y Economía, denominada ALENE. Entonces, bueno, Andrés, Por cuéntanos un favor. poco qué sería, según la ética, el discernimiento, justamente, qué es lo que es y por qué sería tan importante para nuestra sociedad, sobre todo en estos tiempos que corren. Bien, yo creo que lo más importante a considerar es que la ética es una reflexión personal. ¿Qué quiere decir esto? Que esta reflexión personal además tiene que ser racional. Discernir. ¿Cuándo acudo al discernimiento? Cuando yo tengo un dilema, por ejemplo, eché a andar una empresa, contraté 2 personas, pero la plata no alcanza para una. ¿A quién voy a echar? ¿Y por qué? ¿A quién voy a contratar? Cuando hay que irse a otro país, cuando tengo hijos, las decisiones ya no son blanco o negro, las decisiones tienen matices. Entonces ahí es cuando yo acudo a la ética. No es sobre definir entre lo bueno y lo malo, porque la gente en el rango normal optaría por lo bueno. Es cuando yo no tengo claro qué es lo mejor o qué es lo menos malo. Y ahí yo acudo a la ética, en ese instante. Hay diferentes aproximaciones y una de ellas es el discernimiento ético que propone San Ignacio y que Tony Mifsud, un jesuita que falleció hace muy poquito, sistematizó en 4 pasos. Miren, el primero es hablar sin emociones. Y lo primero es describir lo que nos pasa sin poner la emoción por delante. No, lo que pasa es que mi jefe no, en realidad está caro para el cargo. En realidad mis compañeros, personas tontas que no saben todo lo que yo sé, en realidad mis hijos no son capaces de entender. Bueno, ahí hay una serie de elementos que corresponden a una elaboración del juicio que todavía no es racional. El problema es que yo no recibí la información a tiempo, algo tan simple como eso. Pero como no recibí la información a tiempo, por ejemplo, yo me puedo enojar y puedo añadirle calificativo a lo que está ocurriendo y a las personas involucradas que no tiene que ver con lo que ocurrió. Entonces, la primera parte del discernimiento ético es háblame de lo que está pasando sin juicios de valor. ¿Qué es lo más difícil? Porque nuestra vida a veces está llena de juicios de valor sobre las personas y sobre los acontecimientos y sobre lo que uno quiere recordar de las cosas. Segundo, después de haber establecido cuál es el hecho, tengo que entender qué significan estos datos. ¿Qué significa que Chile sea un país desigual? ¿Qué significa que Colombia sea un país inequitativo? ¿Qué significa que en la Argentina tengamos pobreza? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué significan estos datos? Entonces yo exploro. ¿Qué significa la relación que yo tengo con mis padres? Entonces yo trato de entender personalmente, socialmente y desde los datos también. No sé, por ejemplo, puede ser una enfermedad y hay que tomar decisiones. Una vez me preguntaron a mi madre y a mí nos preguntaron, ¿quieren que le entregamos su vida a mi hermana en este caso? Y teníamos que dar esa respuesta, pero en Wow. base a el conocimiento científico. Entonces, en la comprensión del hecho, uno trata de entender qué me pasa a mí y entender esto desde el ámbito personal, social o en una empresa. En una empresa hay mal clima laboral. ¿Qué pasa si no resuelvo el clima laboral pronto? Y hay técnicas que me permiten entender esto, entendiendo también que hay actores
y a cada persona le ocurren cosas distintas. El siguiente tema, y aquí viene la emoción, el juicio ético, los valores, los principios. Bueno, aquí yo distingo los valores. ¿De qué se trata? Esto se trata de la honestidad, esto se trata de la amistad, esto se trata de la responsabilidad profesional. Entonces surgen valores, principios. Los valores siempre tienen un polo. Por ejemplo, la generosidad podría tener la mezquindad. Y los principios son más generales. Pero unos de ellos me permiten a mí establecer un orden en el cual yo no me traiciono a mí mismo, a mí misma. Y aquí San Ignacio y Tony Mifsud no te dicen qué hacer, te dan unos elementos para discernir éticamente, pero no te dicen qué hacer. Esto no es deontología, no es una ética del deber ser, sino que es una ética que insiste en la responsabilidad personal y en la madurez con la cual yo enfrento las cosas. Y ahí yo salto el puente, salto un poco el vacío y tomo la responsabilidad de decidir en base a 3 elementos. Primero, que mi gran idea se pueda. Bueno, tengo la plata, tengo el tiempo, tengo los recursos. ¿Están las personas disponibles para mi gran idea que yo decidí? A veces no se puede. Yo querría emprender un proyecto, pero implica unos costos que yo tal vez no puedo asumir o unos tiempos que no están disponibles. Entonces yo analizo si lo ideal es real. Segundo, yo tengo, por ejemplo, que contratar a nuevas personas y hay unos jefes que tienen que estar informados. Y por contarle tarde las cosas pueden pensar que yo me creo el jefe. Entonces ahí tengo que reflexionar en qué secuencia voy a transmitir esta información. A ver, tomamos una decisión. Por ejemplo, voy a volver. Cuando nos preguntaron a mi mamá y a mí, bueno, extendemos la vía de la Alejandra, tuvimos que dar una respuesta, pero ahí la doctora hizo la pregunta correcta entendiendo los rangos y nos dijo, si le extendemos la vida, estas van a ser sus condiciones de vida. Entonces nos contó qué iba a pasar, qué no iba a pasar en una secuencia, en un orden. Yo tengo que comunicar decisiones organizacionales. Y ahí viene la tercera condición, que me entiendan. Yo puedo tomar excelentes decisiones en el papel, pero si no soy capaz de transmitir, puedo generar ruido, las personas van a entender otra cosa y como líder me van a percibir como un líder que no tiene claro lo que pasa en su mente. Entonces, repasando, discernir éticamente implica, a ver, dime de qué estás hablando sin juicios de valor, qué implicancias tiene, cuáles son los valores de intención y los que tú no estás dispuesto a transar y pones los hechos de valor con una buena comunicación de tu decisión. Me surgía la pregunta de cómo extender esto a la mayoría de las personas, porque, por ejemplo, las noticias que circulan a diario muchas veces tienden a llamar tío de la emoción del lector que recibe, por ejemplo, esa noticia. Y muchas de las decisiones que se pueden llegar a tomar frente a alguna elección importante a nivel nacional, a nivel internacional, incluso personalmente, es siempre guiado por la emoción. Las emociones son naturales a nosotros mismos. Lo interesante es descubrir qué lugar ocupan esas emociones en el proceso de toma de decisiones. En primer lugar, no creo que esté mal que en televisión o en el periódico apelen a nuestras emociones cuando hay que decir cosas y darles una voz. Hay personas que no tienen voz en la sociedad y por eso los periodistas son tan importantes porque le dan una voz a personas que en sociedades como la latinoamericana tan segregadas tal vez no tendrían. Eso en primer lugar. Ahora, las emociones no tienen por qué primar sobre la razón cuando tomo una decisión. Y ahí pasamos a pensar éticamente la realidad, a ver de qué se trata lo que estoy hablando. Hay personas que tal vez no viven en las mejores condiciones y puedo acudir a momentos en que uno describa cómo vive una persona con muchas carencias económicas, por ejemplo. Pero más allá de eso, uno tiene que preguntarse qué significa, por ejemplo, una sociedad más igualitaria. Y ahí yo tengo que estudiar un poco más. Entonces, por ejemplo, miren, aquí yo tengo un libro que salió hace poco en castellano de Thomas Piketty, un economista francés que nos invita a pensar la economía éticamente. Y dice, mira, por ejemplo, voy a hablar de una sociedad igualitaria, tengo que hablar de qué significa injusticia, qué significa poder, qué significa educación, qué significa salud. Entonces,
ahí yo voy a entender que esto que me produjo una conmoción, lo tengo que pensar un poco más. Y la invitación en ese caso es superar esta emoción, qué es lo que me dice esta emoción y racionalizar el proceso. Muchas gracias, Andrés, por esta conversación. Así Bien, que gracias a ustedes. Súper contento. muchísimas gracias, Andrés. Un abrazo, Andrés, y muchísimas gracias por esta conversación. Nos vemos.